Bueno, buen día. Vamos a hablar de semiología audiológica, es decir, los métodos con que nosotros contamos para realizar un examen otológico, no solo desde el punto de vista estructural, la anatomía, sino desde el punto de vista funcional. Entonces tenemos lo que es la exploración clínica, que consta de una anamnesis o interrogatorio, el motivo de consulta, es decir, la sintomatología por el cual el paciente concurre a la consulta, veremos cuáles son los síntomas más frecuentes, la inspección y la palpación. En general, la inspección y la palpación se realizan en el mismo acto. Y, en segundo lugar, lo que es la exploración ya de la audición con métodos subjetivos y métodos objetivos, es decir, métodos donde nosotros vamos a provocar un estímulo y el paciente va a tener que responder de alguna manera, por ejemplo levantando la mano o apretando un botón. Y los métodos objetivos, como vamos a ver, no dependen del paciente. En la anamnesis vamos a constatar la edad del paciente, es decir, hay determinadas patologías, como veremos en el transcurso de la cursada, que comprometen determinadas edades o aparecen a determinada edad, como por ejemplo puede ser la presbiacusia, la otosclerosis. Tenemos que ver la profesión u ocupación relacionado con esto, con el ambiente laboral, si trabaja en lugares de exposición a ruidos intensos, como es el daño acústico inducido por ruido. Los hábitos, hay hábitos tóxicos que pueden comprometer la irrigación a nivel del oído, dar trastornos metabólicos, causando hipoacusias. Antecedentes personales, acá vamos a constatar a constar todas las afecciones que puede haber tenido el paciente, desde procesos infecciosos de la infancia, traumatismos, tratamientos que realizó anteriormente por algún tumor o tratamientos médicos por afecciones otorrinolaringológicas pasadas. Los antecedentes familiares, hay algunas enfermedades que se transmiten genéticamente, algunas son de manifestación temprana, otras de manifestación tardía, como bien puede ser la otosclerosis o la presbiacusia o hipoacusias familiares de manifestación tardía. ¿En qué circunstancias aparece la sintomatología? Si aparece, supongamos, cuando está cursando un cuadro catarral agudo, lo que nos hace sospechar, por ejemplo, una otitis media aguda, si es de aparición brusca, si es lenta y progresiva. Bien, ¿cuáles son entonces los síntomas más frecuentes en el motivo de consulta? La hipoacusia, la hipoacusia es disminución parcial de la audición, pérdida parcial de la audición. Anacusia, pérdida total de la audición. Otodinia y otalgia. Otodinia y otalgia se refieren a dolor de oído. La diferencia es que la otodinia es dolor de oído por patología propia del oído y la otalgia es un dolor referido al oído. El dolor se genera en sectores cercanos al oído, como bien puede ser un tercer molar, la erupción de un tercer molar, una pieza dentaria en mal estado, una inflamación de la articulación temporomandibular, ganglios inflamados en el cuello, contracturas musculares cervicales o del músculo temporal o procesos también faringios como puede ser una amigdalitis o una faringitis, inflamaciones a nivel de la faringe o cercanos al oído y que ese dolor se va a irradiar al oído. Si nosotros realizamos el examen otológico encontramos un oído normal en el caso de la otalgia. La otorrea es la supuración de oído. Hay que constatar qué características tiene la supuración. Acúfenos o zumbidos, podemos tener acúfenos de alta intensidad que a veces inhabilitan al paciente, otros acúfenos que son de baja intensidad y que se perciben únicamente en silencio. Hay que ver la tonalidad del acúfeno, si son acúfenos de tono grave, como una lluvia, viento o vapor,
nos orientan hacia procesos conductivos, alteraciones en la conducción del sonido, o acúfenos de tono agudo, nos orientan hacia procesos a nivel del órgano de Corti o del nervio auditivo. Cuando decimos acúfenos agudos, generalmente preguntamos al paciente cómo lo percibe, si es como un timbre, como una campanita, como un silbido, y si es de tono grave, como lluvia, como viento o como vapor. El vértigo, que es la sensación de giro, es importante esto porque suele ir asociado a algunos trastornos del aparato auditivo, lo que se llaman los síndromes cócleo-vestibulares, es decir, lesión en órgano de Corti, en el aparato coclear y en el aparato vestibular. Hay que diferenciarlo del mareo. El mareo es una sensación de inestabilidad, como que se mueve el piso o una marcha inestable. Generalmente el mareo suele ser de causa extraotológica. Otros síntomas, tenemos la sordera. Cuando hablamos de sordera, hablamos de una hipoacusia profunda bilateral que implica también un concepto social, es decir, que esa pérdida auditiva no le alcanza a la persona o al paciente para desarrollarse socialmente. Generalmente suelen tener algún resto auditivo. Si hay pérdida total de la audición, hablamos de anacusia. La otorragia es la pérdida de sangre a través del conducto auditivo externo. Puede venir o del conducto o del oído medio. Otolicuorrea hace referencia a la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo, o también puede ser de perilinfa, como en el caso de fístulas perilinfáticas, por ejemplo, que pueden ser algunas posquirúrgicas. La autofonía es la sensación de mayor sonoridad que percibe el paciente de los ruidos internos o propios del organismo, como por ejemplo cuando mastica, percibe ese ruido en su oído, puede percibir la respiración, su propia respiración, puede percibir sus latidos, o también un ejemplo de autofonía es cuando la persona habla, su voz se corre hacia uno u otro oído. Generalmente se da en hipoacusias conductivas. La algiacusia es el dolor a los ruidos intensos. La algiacusia es característico de las hipoacusias perceptivas, donde tenemos un achicamiento del campo auditivo o del rango funcional de la audición. La diploacusia es la percepción distorsionada de la frecuencia, y la paracusia, como la paracusia, por ejemplo, de Willis, donde el paciente percibe mejor en ambientes ruidosos. Esto se da en determinadas patologías con hipoacusias conductivas, en algunos casos importantes, como bien puede ser la otosclerosis. También está la paracusia de Weber, que es que la persona tiene que dejar de masticar cuando le hablan porque si no, no escucha. Esos son ejemplos de paracusia. Pasamos a lo que es la inspección y palpación. Dijimos que esto se realiza generalmente en el mismo acto, donde nosotros estamos revisando, palpando el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, examinamos cómo está la piel, si hay eczemas, si hay heridas, si hay dolor a la tracción del pabellón auricular o a la compresión del trago, como bien puede ser en los procesos inflamatorios del oído externo, en las otitis externas. Vemos también la implantación que tiene el pabellón, si hay una implantación baja, lo que puede a veces hacer sospechar de algunas patologías congénitas, y también obviamente la formación del pabellón, si tiene el hélix, el antehélix, si está el orificio del conducto auditivo externo. Vamos a revisar y palpar la región mastoidea, algunos procesos inflamatorios, infecciosos del oído medio, pueden comprometer la mastoides, como es el caso en los chicos de la mastoiditis o la santritis, donde se ve en la zona retroauricular eritema, edema y dolor. Eritema es rojo
y también se borra el surco retroauricular. Esto estaría indicando, por ejemplo, una complicación de una otitis media aguda o de un colesteatoma, que es una forma de otitis crónica que más adelante veremos. También tenemos que ver la articulación de la mandíbula. Cuando el paciente consulta por dolor y examinamos el oído y no detectamos ninguna patología, bueno, palpamos la articulación de la mandíbula por vía externa y por vía intraoral y hacemos que el paciente abra y cierre la boca y vemos si hay dolor o chasquido. La región preauricular también es importante, la palpación sobre todo del trago, y la región temporal, el músculo temporal, a veces suele generar dolor debido a contracturas, a bruxismo. Entonces, como es un músculo masticador, duele y a veces también genera cefaleas parietotemporales. En el cuello, ¿qué vamos a buscar? Ganglios. Vamos a revisar los grupos ganglionares del cuello. Si hay ganglios que son móviles, dolorosos, no están adheridos a planos profundos y son blandos, hace sospechar patología inflamatoria. Ahora, si son ganglios pétreos, pétreo es como piedra, indurados, fijos a los planos profundos y que no duelen, hace sospechar de patología neoplásica, propia de los ganglios, o pueden ser metástasis de algún carcinoma localizado en áreas circundantes. Veremos también la motilidad facial. Recuerden que el nervio facial está en íntima relación, por un lado con el octavo par y después con todo lo que es el oído medio y la mastoides. Entonces la motilidad facial es importante porque si hay alguna hipoacusia de carácter neurosensorial, ¿no?, perceptivo, y parálisis facial, entonces ahí sospecharemos alguna patología a nivel del conducto auditivo interno o del ángulo pontocerebeloso, con más razón si va acompañada de un síndrome vestibular, con vértigo. Hay algunas enfermedades del oído medio, otitis crónica por ejemplo, como es el colesteatoma, que también puede comprometer el nervio facial en su trayecto a través del oído medio y producir alteraciones en la motilidad facial. Entonces, acá le hacemos cerrar los ojos, fruncir la frente, fruncir el ceño, que se ría, ¿sí?, que muestre los dientes. Hacemos una evaluación rápida de la motilidad facial. Bien, con respecto a la inspección también tenemos lo que es la otoscopía. Hay varios métodos para realizar la otoscopía. En general se basan en el método de iluminación, como es el espejo frontal, la otoscopía con la luz frontal. Podemos usar el otoscopio manual. Estos dos, con espejo frontal y con luz frontal, se hace lo que se llama ojo desnudo, es decir, sin aumento. Sin aumento. La otoscopía manual, acá ya tenemos un aumento, 2, 3 aumentos. Cuando realizamos la otoscopía también podemos hacer una exploración indirecta de la trompa de Eustaquio, de la funcionalidad de la trompa de Eustaquio. Tenemos la automicroscopía binocular. La automicroscopía es con aumento. La otoscopía manual es monocular. La automicroscopía es binocular y con aumento tenemos 6, 10, 16. Hay microscopios que tienen hasta 25 y 40 aumentos, pero para el examen habitual, con 6 aumentos, 10 aumentos, algunos traen 12 aumentos, es suficiente. Y después tenemos la otoendoscopía, donde utilizamos fibra óptica rígida. El equipo va conectado, el endoscopio va conectado a una cámara y vemos la imagen en un monitor. Acá tenemos, por ejemplo, la otoscopía, uno de los métodos, que es el espejo frontal. Es un método que se utiliza habitualmente por ser relativamente económico, sobre todo en servicios donde hay varios profesionales. Entonces es un método bastante útil. Consiste en utilizar una fuente de luz, que es esto, que es el fotóforo. Esta luz incide sobre el espejo frontal y la luz se refleja hacia el oído o el área que nosotros vamos a examinar. Hay una técnica que es para
poder enfocar bien y tener la visión binocular, que se aprende fácilmente. ¿Qué tenemos que utilizar para poder hacer el examen otoscópico con espejo frontal? Espéculos de oído. ¿Sí? Podemos no usarlos, pero lo ideal para ver bien la membrana timpánica es utilizar espéculos de oído. Primero miramos el conducto auditivo externo, el tamaño del conducto, y en base a eso seleccionamos qué tamaño de espéculo. Hay varios tamaños, más finitos, intermedios, otros más grandes. El espéculo va a entrar en el conducto auditivo externo previa tracción del pabellón hacia arriba y atrás en los adultos y hacia atrás y levemente hacia abajo en los niños por una cuestión anatómica para rectificar entonces el conducto auditivo externo y tener una mejor visión del conducto y de la membrana timpánica. El espéculo va a ingresar no más allá de la unión entre el conducto auditivo externo cartilaginoso y óseo, porque si no va a producir lesiones, dolor o molestias durante el examen. El otro método es la luz frontal. La luz frontal es una vincha, ¿sí?, con una luz que sale directamente, ¿sí?, desde la zona frontal, por eso se llama así. Generalmente vienen de LED y también usamos espéculos. Espéculos de oído, como dijimos, los diferentes tamaños. Hay algunas que son recargables y da una buena iluminación. Después tenemos el otoscopio manual. El otoscopio manual es una visión monocular, tiene 2-3 aumentos. Acá vemos cómo se tracciona el pabellón auricular hacia arriba y atrás en los adultos, hacia abajo y atrás en los chicos. Varios espéculos, diversas medidas. Entonces vamos a hacer un examen con algunos aumentos del conducto y la membrana timpánica. Otros métodos que tenemos que están un poco en auge ahora, que son muy útiles, son las microcámaras. Acá tenemos una cámara con luz LED y esto se conecta o a una computadora o a una laptop, o se puede conectar a una tablet o también al celular. Vienen otros que son de esta manera, como si fuese un lápiz, para poder manejarlo correctamente. Se introduce en el conducto y tiene esto acá, que podemos regular la luz, podemos hacer foto o grabar y lo vemos en el celular. Estos son métodos bastante interesantes porque también el paciente ve lo que nosotros estamos observando, podemos explicarle cuál es su patología, podemos también utilizarlo para ver la evolución. Vamos grabando las imágenes y podemos ver entonces, y el paciente también, cómo va evolucionando su lesión. En el caso de, pues, supongamos, una perforación traumática o algún tratamiento que esté realizando. Vamos a tener una imagen como esta, donde vemos la partensa, el cono luminoso que se genera por iluminación de la membrana timpánica, el mango del martillo con el ombligo, la espátula, la apófisis corta del martillo. Acá estarían los repliegues tímpano-malleolares, posterior, el anterior, y la par flácida. Y esto es el conducto auditivo externo, ¿sí? Esta es una imagen de la membrana timpánica normal. Bien, después tenemos otra manera, otro método, como por ejemplo para evaluar el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Son maniobras indirectas, como la maniobra de Valsalva, la maniobra de Toynbee o prueba de Toynbee y la maniobra de Politzer. La maniobra de Valsalva consiste en obstruirse la fosa nasal y la boca y expirar, de manera que al estar obstruida la fosa nasal y la boca, el aire va a ir por la trompa de Eustaquio al oído medio. Y mientras el paciente realiza esa maniobra, nosotros examinamos a través del conducto auditivo externo y vemos el movimiento de la membrana timpánica, o cuando entra aire bruscamente al oído medio, la membrana timpánica aumenta levemente su vascularización. Eso nos estaría mostrando una manera
indirecta, es decir, es una manera indirecta de ver el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Esa presión positiva, generalmente yo no la uso habitualmente, porque el tema de esto es que al hacer presión positiva a nivel de rinofaringe, el aire puede arrastrar gérmenes hacia el oído medio. Entonces, en algunos casos se puede hacer, en otros no. Si es un paciente que consultó por dolor de oído o hay alguna inflamación de la membrana, no es aconsejable, no solo porque va a producir dolor, sino también porque corremos riesgos de arrastrar gérmenes desde la rinofaringe hacia el oído medio, donde habitualmente en el oído medio no hay gérmenes. Si hay gérmenes, hay un proceso infeccioso. Acá vemos también decir cómo se hace esta maniobra. La otra prueba es la de Toynbee, que es con presión negativa. También se obstruye la fosa nasal, la nariz. En este caso se tapa así con los dedos, se coloca, toma un poquito de agua o algo líquido, traga y miramos. Entonces vamos a ver también, pero ya por presión negativa, el movimiento de la membrana timpánica. La otra maniobra es la maniobra de Politzer, que es insuflar con una pera a través de la fosa nasal, una pera de goma que tiene una oliva. Es similar a Valsalva, pero esa insuflación la hacemos nosotros con una pera de goma. Es similar a la maniobra de Valsalva. Y después tenemos algunos otoscopios que se puede conectar una pera de goma, donde apretamos por acá, va a pasar aire a través del conducto, tiene que tener este espéculo que obture totalmente el conducto para que no escape el aire, y vamos a ver también el movimiento de la membrana timpánica. ¿De qué nos sirve esto? De ver cómo está ventilado el oído medio. Si la membrana se mueve, el oído medio eventualmente estaría bien ventilado. El otro método que tenemos es la otomicroscopía, donde utilizamos esto, que es un otomicroscopio que tiene visión binocular, tiene intercambiador de aumentos, acá, como les decía hoy, podemos poner 6, 10, 16, 25 hasta 40 aumentos. Vamos a utilizar el de 10 o el de 6 aumentos, algunos traen 12 aumentos y algunos vienen con aumento fijo. El paciente está acostado, puede estar sentado también, hay que utilizar espéculos. Esto se coloca así, el paciente recostado, el espéculo en el conducto auditivo externo y observamos a través del otomicroscopio. Podemos tener varias imágenes, una membrana timpánica normal, depende del aumento que utilicemos. En algunos casos, si queremos ver con detalle algo, podemos aumentar el aumento si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. La membrana timpánica, como les decía hoy, la par tensa, el mango del martillo, la apófisis corta, la par flácida, acá están los repliegues timpanomalleolares, el cono luminoso. Esta es una imagen timpánica normal para diferenciarla de esta o de esta, que son otitis medias agudas. Esta es una otitis media aguda en su inicio. Ven cómo está el tímpano más eritematosa, la membrana más eritematosa, aumento de la irrigación. Un proceso inflamatorio agudo en su inicio. Después, ya cuando hay pus en el oído medio, hay un abombamiento de la membrana timpánica. En este estadio hay un dolor muy intenso, una otodinia muy intensa. O también podemos ver perforaciones, como esta, por ejemplo, una perforación traumática por un golpe, o puede ser un golpe cerrado o un cachetazo que la presión de aire perfora la membrana, y se ven este tipo de perforaciones que son más bien triangulares, con los bordes eritematosos, la membrana bien roja, bien eritematosa, o perforaciones como en el caso de las otitis crónicas, una otitis crónica simple, un oído perforado, el oído está seco, la mucosa de la caja está normal. Acá vemos placas de tímpanoesclerosis, acá estaría el mango del martillo. Estas son calcificaciones, cono luminoso apenas ahí, y la gran perforación, donde se ve incluso la articulación incudestapediana ahí se ve el tendón del músculo del estribo. Este es el promontorio, que se corresponde con la primera vuelta del caracol, y esto es el nicho de la ventana redonda. Este tipo de perforaciones, como veremos más adelante, donde está expuesta la ventana redonda,
causan hipoacusia conductiva mayor de que si fuese una perforación chiquitita en esta zona o una perforación anterior. Porque al estar expuesta a la ventana redonda, se pierde la desigualdad de fase entre ambas ventanas. Otro método que tenemos, muy útil, se utiliza bastante hoy en día, que es la otoendoscopía, donde utilizamos fibra óptica rígida conectada a una cámara y la imagen va a ir a una pantalla, puede ser una computadora también, o a un LCD, y a su vez va conectado a una fuente de luz, una fuente de iluminación. Acá es como se introduce, vemos, ¿sí? Estos tienen más o menos 12-15 centímetros y de diámetro 2,7 a 3 milímetros. Puede hacerse sentado, con el paciente recostado, en el cúbito dorsal, y también tenemos una buena visión, como acá, la membrana timpánica, el mango del martillo, permite también efectuar algunos procedimientos que se ve con detalle, cortes en el conducto o en la membrana o para extraer cuerpos extraños. Esto es acá en el servicio, en el hospital. Acá están mis residentes realizando una otoendoscopía como método de examen. Ven que se ve la imagen, ¿sí? El paciente recostado. Esta es la fuente de luz. Acá está el endoscopio, la cámara, y se ve la imagen, el conducto, la membrana timpánica. Se puede documentar, eso es bueno también. Acá está el otro microscopio que también se puede utilizar. Acá hay uno y acá está el otro. Este es uno de pared y este es un otro microscopio de pie. Pero también se puede utilizar, como en este caso, para cirugía endoscópica de oído, donde utilizamos lo mismo, la cámara, el endoscopio, la fuente de luz, y tenemos también la imagen, es decir, operamos mirando el monitor o la pantalla. Bien, después tenemos lo que es la exploración de la audición, es decir, nosotros necesitamos saber cómo está la audición de la persona que concurre a la consulta. Entonces tenemos varios métodos, dijimos, había métodos subjetivos y métodos objetivos. Dentro de los métodos subjetivos tenemos la acumetría. La acumetría, no confundirse con audiometría. La audiometría es un método electrónico que se utiliza un audiómetro y también es subjetivo. Dentro de la acumetría tenemos la acumetría verbal y la acumetría instrumental, que se realiza con diapasones. La acumetría verbal en general no se hace en forma sistemática, simplemente cuando el paciente consulta ya nos da una idea al hablarle de la percepción que puede tener o de la pérdida auditiva que puede tener. En general, si percibe únicamente la voz gritada, estamos hablando de pérdidas de 90 decibeles, o si como mínimo percibe la voz cuchicheada, estaríamos en 30 decibeles, la voz moderada en 60 decibeles. Normalmente en una casa se habla entre 30 y 40 decibeles. A veces pequeñas hipoacusias o hipoacusias de 30 decibeles, sobre todo en los chiquitos, hay que prestarle atención porque pueden pasar desapercibidas, o los padres referirnos que a veces les parece que escucha, a veces no, levanta el volumen del televisor, eso puede ser fluctuante, entonces hay que sospechar en esos casos de patología de oído medio o un oído medio con efusión, es decir, que tenga líquido en su oído medio, y dan hipoacusias leves. También algunas vocales, ¿sí? Son acústicamente agudas, como por ejemplo la A, la E, la I, que rondan en esta frecuencia de 500 a 3000 Hz, o la O o la U, que son acústicamente graves, rondan entre los 125 a los 500 Hz. Los diapasones, es decir, cómo hacemos la acumetría con diapasones. Hay varias frecuencias, ¿sí? Los diapasones tienen un vástago, unas ramas, que si uno esto lo golpea, vibra y produce obviamente un sonido de diferente frecuencia de acuerdo a el tipo de diapasón. Entonces, acá tenemos una caja con 5 diapasones con esta frecuencia: 128, 256, 512, 1024 y 2048.
Están puestos así porque van en octavas. Van en octavas. Sería como en la audiometría el 125, en la audiometría se redondea para que sea más práctico, pero el 125, 250, 500, 1000 y 2000. Bien, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tomar el diapasón por el vástago, golpearlo en la palma de la mano y vamos a estimular el oído por vía aérea y por vía ósea. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar el diapasón a 10 centímetros del pabellón auricular y el sonido va a ingresar por el conducto auditivo externo, va a impactar en la membrana timpánica, va a mover la cadena osicular y va a transmitir hacia el oído interno. Sería la vía habitual. Pero también vamos a hacer lo mismo por vía ósea. Hacemos vibrar el diapasón, colocamos el vástago, esto es lo que se apoya, en la mastoides y el sonido se va a transmitir por vía ósea, por el hueso directo al caracol. Es decir, que va a sortear todo lo que es oído externo, todo lo que es oído medio. Entonces tenemos la vía aérea y la vía ósea. Como vamos a ver más adelante, esto también se realiza en la audiometría tonal. Y acá surge lo que es la vía ósea relativa y la vía ósea absoluta. La vía ósea relativa es esta, estimulando a través de la mastoides, a través del hueso, sin ocluir el conducto auditivo externo. Y la vía ósea absoluta es igual, es decir, estimulamos las mastoides, el sonido va a ir directo al caracol, pero obturamos el conducto auditivo externo, que bien puede ser en forma manual, comprimiendo el trago, entonces obstruye el conducto auditivo externo. ¿Qué va a ocurrir? El paciente va a percibir con mayor intensidad el sonido. ¿Por qué? Porque al obturar el conducto auditivo externo le estamos quitando el ruido exterior, el ruido ambiente queda anulado y no influye en esta transmisión por vía ósea. Eso es lo que se llama vía ósea absoluta. Es la vía ósea tomada con obturando entonces el conducto auditivo externo. Por eso que mejora la audición. ¿Qué pruebas podemos realizar con los diapasones? Hay varias pruebas. En rojo acá están las que se usan habitualmente o que se pueden utilizar habitualmente. Si uno tiene los diapasones y dispone de los diapasones, puede hacerlo en la consulta. Es un método que no es caro y se puede y rápido de realizar y nos da una idea de qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. No nos va a brindar los umbrales, es decir, cuál es el umbral mínimo de audición que tiene para cada frecuencia, pero podemos obtener datos como si tiene una hipoacusia conductiva, perceptiva o mixta. En general, si uno cuenta con un servicio de audiología, con audiómetro, bueno, directamente a veces se hace en la audiometría, pero no está mal utilizarlos, al contrario, es de buena práctica utilizar los diapasones. Tenemos algunas pruebas que podemos realizar, como la prueba de Weber, la prueba de Ring, Swabash, Bing. Otras, no vamos a describir todas, vamos a describir las más habituales. La prueba puede ser de Lewis, Bing, Federici, Bornier o la prueba de Gele. Acá tenemos la prueba de Weber. La prueba de Weber se puede utilizar un diapasón de 256 Hz y se estimula por vía ósea. Hacemos vibrar el diapasón, lo colocamos en el vértex, en el cráneo, o en la región, también en el cráneo, en la región frontal, en la glabela, que es el punto que está inmediatamente por encima del ángulo nasofrontal. Generalmente se coloca ahí. Y le preguntamos al paciente, recuerden que estas son pruebas subjetivas, le preguntamos al paciente en qué sector percibe el sonido. Si lo percibe en un oído, en otro o en el medio. Si dice que lo percibe en el medio, en la línea media o en la cabeza, eso es un Weber indiferente, normal. Sería lo normal. Pero puede ocurrir que lateralice, que nos diga que lo percibe más en un oído que en otro. Cuando ocurre esto llamamos prueba de Weber lateralizada.
¿Para dónde va a lateralizar? Lateraliza para el oído afectado en el caso de hipoacusia conductiva. Si acá tenemos un problema conductivo, vamos a suponer fijación de cadena osicular o un derrame de líquido en el oído medio que nos da una hipoacusia conductiva, una alteración en la conducción del sonido en su trayecto hacia el oído interno. La prueba de Weber va a ir hacia ese oído. El paciente nos va a decir que lo percibe en ese oído, en el oído afectado. O también puede ir hacia el oído sano, en el caso de una hipoacusia neurosensorial. Si existe un problema neurosensorial, el Weber va a lateralizar hacia el oído sano, hacia el oído que tiene mejor reserva coclear. Recuerden que estas pruebas, cada una por sí sola, no hace diagnóstico. Hay que juntar todo, el examen, las pruebas, incluso también los estudios que veremos más adelante, como para arribar un diagnóstico, ¿sí? La otra prueba que tenemos es la prueba de Rin. A diferencia de la prueba de Weber, la prueba de Rin se hace también por vía aérea. Es más, se compara la vía aérea con la vía ósea. En una persona normal tiene que percibir durante más tiempo el sonido por vía aérea que por vía ósea. Por lo tanto, decimos que la estimulación por vía aérea es mejor que por vía ósea. Podemos utilizar todos los diapasones. Se hace vibrar, acá ven cómo se coloca el vástago, ¿sí?, sobre la mastoides. Cuando deja de percibirlo por vía ósea, nos tiene que avisar, nos dice que ya lo dejó de percibir, lo colocamos a 10 centímetros del pabellón por vía aérea y lo tiene que seguir percibiendo, es decir, lo vuelve a percibir. Por lo tanto, percibe el sonido más tiempo por vía aérea que por vía ósea. Eso es lo que se llama prueba de Rin normal o positivo. Rin positivo es cuando el paciente percibe el sonido emitido por el diapasón durante mayor tiempo que por vía ósea. Rin negativo cuando percibe mayor tiempo por vía ósea que por vía aérea, ¿sí? Lo contrario. Eso hablamos de Rin negativo. El Rin positivo es normal o en el caso de alguna hipoacusia neurosensorial va a dar positivo, pero los tiempos van a estar acortados, los tiempos de percepción. Y el Rin negativo en el caso de hipoacusia conductiva. Es decir, que si nosotros tenemos una hipoacusia conductiva del oído derecho, vamos a tener un Weber que va a lateralizar hacia el oído derecho, que es el oído con la hipoacusia conductiva, y nos va a dar un Rin negativo en el oído derecho. Esta es la prueba de Rin. Entonces, como tenemos el Rin, lo que es por vía es positivo cuando es por vía aérea. Vía aérea es mayor que la vía ósea. Rin absoluto positivo es cuando es exclusivo, percibe por vía aérea y no percibe por vía ósea. Eso habla de una hipoacusia neurosensorial. Por vía ósea no tenemos casi percepción. Rin negativo percibe más por vía ósea que por vía aérea. Hablamos de hipoacusias conductivas. Absoluto negativo cuando percibe nada más que por vía ósea. Es una hipoacusia conductiva severa. Y Rin igual es cuando es similar la percepción, ya sea por vía aérea como por vía ósea, y nos habla de hipoacusias mixtas. La otra prueba que tenemos es la prueba de Sauvage, que también se hace por vía ósea. Se realiza por vía ósea, igual que la prueba de Weber, exclusivo por vía ósea. Comparamos el tiempo de audición por vía ósea entre el paciente y el examinador normoyente, es decir, el que realiza el examen tiene que tener una audición normal. Colocamos el diapasón sobre la mastoides, el paciente lo va a percibir y vamos comparando con nuestra percepción también por vía ósea. Cuando el paciente lo deja percibir, lo colocamos en nuestra mastoides. Si hay algún problema, es decir, nosotros lo vamos a seguir percibiendo, mientras que el paciente no. Eso se llama Schwartz acortado. La percepción del paciente por vía ósea es menor a la nuestra. O puede ser que sea alargado
donde la percepción por vía ósea del paciente sea mayor que la nuestra. En ese caso hablamos de Schwab alargado, que es en el caso de las hipoacusias conductivas. Podemos utilizar diapasones de 256 y 512 Hz o ciclos por segundo. La otra prueba que tenemos es la prueba de Bing, donde comparamos la audición por vía ósea, también por vía ósea, igual que dijimos la prueba de Weber y Schwab, exclusivamente por vía ósea, y acá con oclusión del conducto auditivo externo en forma digital. Si ocluimos el conducto auditivo externo mientras estimulamos por mastoides, la percepción de la audición por vía ósea va a mejorar en cuanto a su intensidad. Eso hablamos de una audición normal, sería lo habitual. Como dijimos anteriormente, porque estamos quitando el ruido ambiente. O también puede ser una hipoacusia neurosensorial, en este caso va a estar acortado el tiempo de percepción. Va a mejorar, pero va a estar acortado. Ahora, si nosotros obstruimos el conducto auditivo externo mientras estimulamos por vía ósea y no varía la intensidad de la percepción, hablamos de o pensamos en hipoacusias conductivas. Entonces acá vemos cómo podemos combinar estas diferentes pruebas, el RIN, el Weber y el Bing. Entonces en una audición normal tenemos un RIN positivo, el Weber va a ser indiferente y la prueba de Bing va a ser positiva. Si hay una hipoacusia de transmisión o conductiva, el RIN va a ser negativo, es decir, que va a percibir más tiempo por vía ósea que por vía aérea. El Weber se nos va a lateralizar hacia el lado de la hipoacusia de transmisión, hacia el oído enfermo, y la prueba de Bing va a dar negativa, es decir, yo le obturo el conducto auditivo externo, pero no va a presentar ninguna variación en cuanto a la intensidad mientras estimulo por vía ósea. Y la hipoacusia de percepción, tanto el RIN como el Bing van a dar positivos y el Weber se va a lateralizar hacia el oído menos afectado. Va a lateralizar al oído que tengo mejor cóclea, mejor reserva coclear. Dentro de los otros métodos subjetivos de exploración de la audición, tenemos la audiometría tonal, la prueba de Weber, que también se realiza con el audiómetro, al igual que con los diapasones, la logoaudiometría, que es un estudio de palabras, que ahora vamos a ver, analizamos la discriminación de la palabra. Después hay pruebas de simulación, pruebas supraliminares. Si estas pruebas no las vamos a desarrollar, las van a ver ustedes seguramente con otras materias, con técnicas audiométricas. Y métodos objetivos como es la impedanciometría, las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados. La idea es que para esta materia que tengan conocimientos de la audiometría tonal, del Weber, de la logoaudiometría, la impedanciometría y conocimientos de autoemisiones acústicas y potenciales evocados. No en cuanto a la parte técnica, sino a poder determinar si es una hipoacusia conductiva, perceptiva, mixta, analizar una audiometría, analizar una logoaudiometría, una impedanciometría, correlacionar los estudios subjetivos con los objetivos, y también de autoemisiones acústicas y potenciales evocados, que algo vamos a ver ahora, pero lo vamos a desarrollar, estos dos temas, con más detalle cuando hablemos de hipoacusias infantiles y de screening auditivo. La audiometría, ¿cómo se realiza? Lo ideal es tener una cabina sonoamortiguada, donde el sonido exterior no va a influir en el estudio o va a influir lo menos posible. El paciente está dentro de la cabina, en este caso con la puerta abierta. En algunos pacientes no se puede cerrar la puerta porque, por ejemplo, pueden tener claustrofobia. Acá tenemos una ventanita vidriada que tiene 3 vidrios. El del medio es oblicuo para romper el sonido, que no ingrese a la cabina. Y el paciente en este caso está con auriculares porque vamos a estimular con el audiómetro por vía aérea y por vía ósea. La fonodióloga se ubica afuera y tiene, en la parte externa, y tiene el audiómetro o el impedanciómetro, el equipamiento.
Y como ven acá, el paciente tiene que responder de alguna manera, por eso es una prueba subjetiva. En este caso, bueno, levantando la mano o bien puede apretar un botón para demostrarnos que percibe el sonido. La audiometría tonal, ¿cuáles son los fines? Determinar el rango dinámico de la audición, efectuar un topo diagnóstico, evaluar la posibilidad operatoria de ciertas hipoacusias, la prescripción de audífonos, determinar el daño auditivo en accidentes laborales, localización de restos auditivos que tengan valor foniátrico y detección de simuladores y desimuladores. Es decir, con audiometría vamos a obtener qué tipo de hipoacusia tiene, cuál es el carácter de la hipoacusia, si es leve, moderada, severa o profunda, es decir, dónde están los umbrales, y tener una idea también, sobre todo en cuanto al topo diagnóstico, en qué sector puede estar la alteración. Esto es más correlacionándola con la logodiometría y con la impedanciometría. El audiómetro, que es un instrumento electrónico, generador de tonos puros, complejos, también puede generar ruido blanco o el ruido de banda estrecha. Algunos se utilizan para ensordecer el otro oído mientras exploramos uno. Y también para la audiometría del lenguaje llevan incorporados circuitos del habla, que es por donde la fonodióloga va a emitir diferentes listas de palabras. Va a leer a través de un listado de palabras balanceadas, y por eso que tiene esto, que es un micrófono, y el paciente lo percibe por el auricular. A su vez hay un parlante donde la fonodióloga recibe la respuesta que va dando el paciente. Acá tenemos otra cabina, ¿sí? Sonoamortiguada. Como ven, el grosor que tiene la puerta, todo está aislado para que el sonido interfiera lo menos posible en el estudio. Acá está el vidrio y acá está el equipamiento. Acá está el micrófono, acá hay auriculares. Bien, el audiómetro entonces es capaz de producir sonidos que van desde 125, 8000, incluso audiómetros de alta frecuencia hasta 16000 Hz. En 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Acá hay frecuencias intermedias que también se exploran. Por debajo de los 125 hay dificultad para generar tonos puros, por eso que generalmente no se utilizan. Sí, audiómetros de alta frecuencia como para ver sensibilidad de algún oído a daño inducido por ruido, o también en el caso de medicina laboral se pueden utilizar. El nivel de intensidad de los audiómetros puede llegar hasta 110, 120 decibeles, más no porque ya produciría un daño, produce algiacusia. A los 40, 70 decibeles por vía ósea depende de la frecuencia estudiada, ¿sí? Por vía aérea y por vía ósea. El incremento de la intensidad se puede realizar mediante aumentos de 1, 2 o 5 decibeles. Después verán bien cómo se realiza, cómo es la técnica. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos estimulando, tomamos una frecuencia, vamos a suponer la frecuencia 250. Entonces empezamos a subir el volumen hasta que el paciente percibe esa frecuencia a un determinado volumen. Ese dato lo vamos a volcar a este gráfico que es el audiograma. Esto lo hacemos por vía aérea, es decir, estimulando por vía aérea con esta frecuencia y subiendo el volumen, y también lo hacemos por vía ósea. Y eso nos va a dar el umbral auditivo, es decir, que nosotros vamos a volcar acá los umbrales auditivos. Es decir, que este estudio pone de relieve la mínima intensidad, el umbral auditivo mínimo, a la que es audible un determinado tono puro, cualquiera de estos, por vía aérea y por vía ósea. Es decir, que en la audiometría tonal vamos a estimular por vía aérea y por vía ósea. Esos datos entonces se representan en este gráfico, donde tenemos en las ordenadas, acá, ¿sí? Los decibeles, y en las abscisas las frecuencias.
¿Cómo graficamos? Cuando estimulamos el oído derecho por vía aérea, se grafica con este círculo. Puede ser de color, se puede poner de color también, rojo. Esto es nomenclatura internacional. El círculo y de color, el color rojo es oído derecho. En este caso, vía aérea de oído derecho, y esto es vía ósea de oído derecho. En el oído izquierdo, con esta cruz de color azul, y esto es vía aérea, oído izquierdo, esto es vía ósea de oído izquierdo. Esto es lo que se llama el monigote de Fowler. Vía aérea, oído derecho, vía ósea, oído derecho, vía aérea, oído izquierdo y vía ósea de oído izquierdo. Acá está, ya con color, se puede o no poner con color, por eso que está esta doble nomenclatura, el color y las características del signo que utilizamos. Esta es la vía aérea, la vía ósea y oído izquierdo, vía aérea y vía ósea. Acá está el monigote de Fowler, acá está el audiograma, acá están las frecuencias medidas en hertz o ciclos por segundo en las abscisas, y en las ordenadas está el volumen, la intensidad expresada en decibeles. Están puestas de esta manera, con el 0 acá arriba, para que el gráfico sea más fácil de leer. De manera que si nosotros tenemos una audición normal, todos los símbolos estos van a estar acá. Entre 0 y 10, 15, acá. Y si hay una pérdida auditiva, va a estar acá abajo. De manera que tenemos una visión rápida de el nivel de audición que tiene el paciente. Bueno, estos son los gráficos que se utilizan, los símbolos. Tenemos, por ejemplo, lo que decíamos hoy, vía aérea, oído derecho, oído izquierdo, vía ósea. También tenemos cuando hay disconfort, ¿sí? Molestia, y cuando hay acusia. ¿Ven la diferencia de uno a otro? Oído derecho, oído izquierdo. Bien, ¿cómo estimulamos por vía aérea? Necesitamos un auricular. Colocamos un auricular en ambos oídos, una vincha con los dos auriculares. No tienen que ser demasiado grandes para que no exista pérdida de sonido y se estimule también por vía ósea, de manera que así la estimulación es exclusiva por vía aérea. Hay varias maneras, bueno, como dice acá una manera, por ejemplo, se puede empezar con la frecuencia 1000 y luego las frecuencias agudas y finalmente las frecuencias graves. Lo que sí tenemos que explorar cada una de las frecuencias. ¿Cómo obtenemos los umbrales? Como dijimos recién, estimulamos con una determinada frecuencia, vamos subiendo el volumen, aumentando la intensidad, vamos aumentando la intensidad hasta que el paciente nos muestra que de alguna manera levanta la mano o aprieta un botón que marca en el audiómetro cuando lo percibe. Ese sería el umbral, es decir, la frecuencia que estamos estudiando a la intensidad que el paciente lo percibe, la mínima intensidad con que lo percibe. Ese es el umbral mínimo para esa frecuencia. Acá está, ven, por vía aérea, y levanta la mano, por eso que es una prueba subjetiva. Entonces tenemos por un lado el umbral mínimo, ¿sí? Como hablábamos recién, es decir, la mínima intensidad con que percibe la frecuencia que estamos explorando. El umbral de comodidad máxima, después tenemos el umbral de incomodidad, que es cuando ya produce molestia. La intensidad con que estamos estimulando produce molestia. Y el umbral doloroso ya es cuando hay algiacusia con el estímulo sonoro. Si nosotros tenemos una audición normal, los umbrales están entre 0 y 20 o 15 a este nivel, y el umbral de dolor de algiacusia lo tenemos vamos a suponer acá en 100, 110 decibeles. La distancia entre el umbral mínimo auditivo y el umbral doloroso, esto se llama campo auditivo o rango dinámico de la audición. Cuando hay hipoacusias, los umbrales bajan, descienden. ¿Descienden qué quiere decir? Que le tengo que aumentar el volumen para que lo perciba. Entonces vamos a tener un gráfico por acá y el umbral doloroso por acá. Por lo tanto, este campo auditivo se estrecha. Hay un estrechamiento del rango dinámico auditivo. En algunos casos, en hipoacusias perceptivas, también el rango de umbral doloroso, los umbrales de algiacusia pueden estar un poquito más elevados
en el gráfico, más elevado en el gráfico, ¿no? Sino que a menos volumen ya tengo, a menos intensidad ya tengo dolor. Por lo tanto, también contribuye a estrechar el campo auditivo. Hoy veíamos cómo estimulamos por vía aérea con los auriculares. Acá tenemos cómo se estimula por vía ósea. En este caso usamos esto, que es se llama pastilla, ¿sí? Esto produce entonces una estimulación a través de la mastoides por vía ósea directo al caracol. También estudiamos las diversas frecuencias, también se llaman vibradores óseos. Bien, esto es un esquema de acuerdo a donde tenemos el gráfico, donde encontremos los umbrales, la clasificación de carácter de la hipoacusia. Si es leve, moderada, severa o profunda, o si es una audición normal. Esto puede variar de acuerdo a cada clasificación, es decir, que hay varias clasificaciones. Acá tenemos esta, por ejemplo, la audición normal es menor de 21 decibeles. Podemos tener una pérdida auditiva leve de 21 a 40, media, grave, profunda o la pérdida total de la audición o cofosis. Tenemos, ¿qué datos podemos obtener entonces con la audiometría? Podemos determinar, por ejemplo, una hipoacusia de transmisión o una hipoacusia conductiva, donde la lesión puede estar o en el conducto auditivo externo, en la membrana timpánica, en la cadena osicular o en la caja timpánica. ¿Qué va a ocurrir? Cuando nosotros estimulamos por vía ósea a través de la mastoides, los umbrales nos van a dar normales, entre 0 y 20, porque el sonido va directo al caracol. Ahora, cuando estimulamos por vía aérea, vemos que tenemos que aumentarle el volumen para que el paciente lo perciba. Entonces, eso nos va a dar la curva de vía aérea por debajo de la vía ósea. Acá tenemos oído izquierdo vía ósea, vía aérea. Se separa la vía aérea de la vía ósea. Esto se llama separación osteo-aérea, SOA o gap. En general utilizamos, el gap es un término americano que significaría brecha. Nosotros generalmente utilizamos gap o hablamos de gap. Decimos un gap de tantos decibeles. Podemos evaluar cuántos decibeles tiene de gap. Por ejemplo, acá tenemos 10, 20, 30, 40 decibeles, porque esto está en 0, 40 decibeles. Acá tenemos 10, 20, 30 decibeles de gap. Podemos decir que es una hipoacusia conductiva y aclarar cuánto tenemos de gap para cada frecuencia o en una visión global, general, cuánto tiene de gap. No es lo mismo que tenga 20 de gap, 30 de gap, como bien puede ser un derrame de oído medio, a que tenga 60 de gap, como alguna alteración ya en la cadena osicular. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales. En las hipoacusias neurosensoriales, cuando estimulamos por vía ósea, necesitamos aumentarle el volumen, por lo tanto los umbrales en el gráfico nos van a dar bajo, acá abajo, ¿sí? Van a estar descendidos, acá, ahí está la vía ósea, y la vía aérea también, junto va a acompañar a la vía ósea, ¿sí? No hay gap, no hay separación osteoaérea. Esto indica hipoacusia neurosensorial, que puede ser una lesión o del oído interno, del caracol, o pueden ser lesiones retrococleares, del resto de la vía auditiva. Pero ven, la vía ósea nunca va a dar por debajo de la vía aérea. Si tengo descendida la vía ósea, la vía aérea o acompaña a la vía ósea, como en el caso de las hipoacusias perceptivas o neurosensoriales, o la vía aérea puede estar descendida también con un gap. Esto es una hipoacusia neurosensorial. Entonces la vía aérea y la vía ósea van juntas, pero descendidas en el gráfico. Después tenemos la hipoacusia mixta. La hipoacusia mixta, donde vamos a ver la vía ósea descendida
aumentamos el volumen para que pueda percibir cuando estimulamos por mastoides. Y la vía aérea también descendida, pero necesito más intensidad, más volumen para que el paciente perciba el sonido. Por lo tanto, acá aparece un gap, es decir, que tengo caída de vía ósea, caída de vía aérea, más gap, es decir, una separación osteoaérea o un gap. Por lo tanto, esto me indica que hay algo conductivo, y la caída de la vía ósea que tiene algo perceptivo. Por lo tanto, acá hablamos de hipoacusias mixtas. Acá hay algunos gráficos donde vemos una audición normal, la vía ósea para el oído derecho, la vía aérea para el oído derecho, la vía ósea del oído izquierdo, la vía aérea del oído izquierdo. Entonces está todo entre 0 y 15 decibeles. Es una audición normal. Esto es una hipoacusia conductiva. La vía ósea, vamos a ver cómo está. Los umbrales, el piquito acá de la flechita marca justo el umbral. Acá estaría en 5, acá estaría en 10. Hay una manera, ¿no?, de anotar en qué sector, pero eso lo van a aprender más adelante. Por ahora me interesa que tenga una visión general y identificar o interpretar una audiometría. Entonces, acá tenemos la vía ósea, acá, normal, la vía aérea por debajo, necesito más o menos 40, 35, 40, ¿sí?, de intensidad de decibeles para que lo perciba. Necesito más volumen que por vía ósea. Entonces acá tenemos un gap, la vía aérea por debajo de la ósea, un gap. Esto es una hipoacusia conductiva. Hipoacusia perceptiva, vía ósea, vía aérea van juntitas, pero descendidas en el gráfico. Esta es una hipoacusia perceptiva. Y la hipoacusia mixta, la vía ósea descendida, acá cuando va así, esta flechita hacia abajo que no percibe, ven, nosotros buscamos los umbrales para cada frecuencia, y se van anotando en este audiograma. Vía ósea descendida, vía aérea descendida, separadas una de otra, es decir, por lo tanto acá tengo un gap. Esto es conductivo y esta caída es perceptiva, es una hipoacusia mixta. Esta es la clasificación que utilizamos habitualmente, ¿sí?, con respecto al grado de hipoacusia, ¿sí?, esta es la que vamos a utilizar. De 0 a 10, normoacúsico. De 15 a 20 es subclínica, una hipoacusia subclínica. Algunas patologías pueden empezar con hipoacusia subclínica, como por ejemplo la autoesclerosis, ¿sí?, o algunas hipoacusias de tipo metabólico. No empiezan bruscamente, sino que lentamente. En estos casos, cuando hay hipoacusias subclínicas, donde los umbrales están entre 15 a 20 decibeles, hay que correlacionar con la clínica, con el examen del paciente, con el interrogatorio, y en algunos casos repetir estos estudios anualmente o semestralmente, o depende el caso clínico. 20 a 30 decibeles de pérdida, si los umbrales están acá, hablamos de hipoacusia leve. De 30 a 60 de una hipoacusia moderada, de 60 a 90 severa, y de 90 a 120 profunda o extrema. Esto es importante, lo tienen que saber, porque vamos a hablar de las patologías y vamos a hacer referencia al grado de hipoacusia. Es decir, vamos a decir una hipoacusia perceptiva de carácter moderada, leve, severa o profunda, de acuerdo a cada afección. Y acá tenemos la repercusión social que tiene cada grado de hipoacusia. Hipoacusia conductiva, si analizamos un poco en detalle la hipoacusia conductiva y analizamos el gap, nosotros podemos ver en algunos casos donde el gap es mayor para las frecuencias graves, que son estas. Acá están las frecuencias medias y acá las agudas. Vemos entonces que es mayor para frecuencias graves y acá es mayor para frecuencias agudas. ¿Qué quiere decir esto? Que al oído le cuesta más transmitir hacia el oído interno los tonos graves que los tonos agudos. Y acá al revés, le cuesta transmitir más los agudos que los graves. Esto, si nosotros tenemos en cuenta que con frecuencias graves la cadena osicular tiene que hacer desplazamientos más amplios, si un sonido grave sería la onda más o menos así.
un sonido agudo, una más cerquita de la otra. Entonces, esa onda más desarrollada, más amplia, hace que la cadena tenga que hacer movimientos amplios. Cuando la hipoacusia conductiva tiene este perfil con un gap mayor en los graves, estaría hablando un poco de que existiría una rigidez en la cadena, por lo cual los movimientos pequeños, cortos, con frecuencias agudas, los puede transmitir, pero los movimientos amplios, con frecuencias graves, le cuesta, es decir, no los puede transmitir. Hablamos de una rigidez parcial, no total, porque si no sería igual para todas las frecuencias, graves o agudas. En cambio, cuando tenemos algo en el oído medio, como bien puede ser un derrame de líquido, las frecuencias agudas, ven que le va a costar más transmitir a la cadena, porque tiene que hacer pequeños movimientos. Entonces el líquido o el engrosamiento mucoso que hay en la caja le impide al sonido transmitirse correctamente hacia el oído interno. Esto es un perfil de masa. También tenemos perfil de fricción cuando el gap es parejo para todas las frecuencias. Ven cómo está tanto para frecuencias graves como agudas. Puede ser si el gap es muy grande, por ejemplo, si estos umbrales estuviesen en 60, con un oído interno normal, con la vía ósea normal, hablaríamos, por ejemplo, de una rigidez de cadena total, una fijación de cadena, o bien puede ser una disyunción de la cadena osicular. O cuando hay inflamaciones también del oído medio, podemos tener este tipo de perfil de fricción, parejo para todas las frecuencias, pero con un gap no muy grande. También cuando hablamos de hipoacusias mixtas podemos hablar de predominio conductivo o perceptivo, de acuerdo a lo que domine más en el estudio. Por ejemplo, en esta tenemos un gap, ¿sí?, pequeño, un gap más marcado que esta. Entonces es a predominio conductivo. Hay un componente perceptivo, caída de la vía ósea, caída de la vía aérea, pero a su vez se separan, hay un gap, y en casi todas las frecuencias hay gap. Por lo tanto es una hipoacusia mixta a predominio conductivo. Y esta es una hipoacusia mixta a predominio perceptivo porque el gap es muy pequeño. Vemos la caída de la vía ósea, la caída de la vía aérea, un pequeño gap ahí. Es mixta, pero el principal componente es perceptivo. Esta es la clasificación llevada acá al gráfico que hablábamos hoy. Entonces, su clínica de 15 a 20 decibeles, hasta 10, 15 normal, leve hasta 30 decibeles, moderada hasta 60, severa hasta 90 y más de 90 ya es hipoacusia profunda o extrema. Esto es una hipoacusia que es unilateral, siempre, además de hablar del grado de hipoacusia, si es leve, moderada, severa o profunda, si es perceptiva, conductiva o mixta, también tenemos que decir si es unilateral o bilateral. En este caso, el oído está normal, apenas cae un poquito ahí el tono 4000, 4000 el 6000, y acá vemos una pérdida auditiva muy importante del oído derecho, ¿sí? Entonces, esto es una hipoacusia neurosensorial unilateral. También vamos a hablar si es simétrica o no, o asimétrica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que determinar si es una hipoacusia. Primero, ¿es perceptiva, conductiva, es mixta, es leve, moderada, severa o profunda? ¿Es unilateral o bilateral? Y si es bilateral, ¿es simétrica o asimétrica? Esto es simétrica, ¿ven? Que prácticamente calcadas, cae la vía ósea, cae la vía aérea, juntas, en descenso, mayor para frecuencias agudas. En las hipoacusias perceptivas también es conveniente prestar atención e identificar para qué frecuencias es mayor el descenso. En este caso es perceptiva para las frecuencias agudas, pero puede haber curvas planas, curvas ascendentes. ¿Ven? Este es bilateral simétrica. Esto es bilateral a predominio de oído izquierdo. Hipoacusia perceptiva bilateral a predominio de oído
izquierdo. Y tenemos acá, severa, está casi los umbrales por debajo de 60. Anacusia, la pérdida total de la audición, de oído izquierdo, oído derecho normal. Cofosis, es decir, una pérdida total de la audición, bilateral, pérdida bilateral de la audición, ¿sí? No percibe, tiene acá un pequeño resto, ¿sí?, de vía aérea. Bien, después el otro estudio que tenemos es la logoaudiometría. En la logoaudiometría ustedes les van a leer una lista de palabras que ya están predeterminadas, que son las listas de palabras fonéticamente balanceadas del doctor Tato, todos estos que ven acá. No vamos a explicar cómo se hace o qué manera, es decir, hacia grandes rasgos. Lo que se hace, le leen estas listas de palabras y el paciente tiene que repetirlas. Y ustedes van a obtener un porcentaje de palabras correctas. Y eso lo van a volcar a un gráfico. Acá están los decibeles y acá está el porcentaje de palabras, por decir así, palabras correctas. Bien, como ven, a medida que aumentamos el volumen, el paciente empieza a responder correctamente hasta que llegamos al 100%. La idea es que ver si discrimina, si capta el 100% de las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué datos vamos a obtener de la logoaudiometría? El umbral de voz, que es cuando el paciente percibe la palabra, pero no puede detectar qué le están diciendo. Percibe el sonido, percibe que le están hablando, pero no identifica qué palabra es. Segundo, el umbral de palabra, donde percibe correctamente qué palabra le estamos diciendo y la puede reproducir. El umbral de captación. El umbral de captación es cuando la curva llega al 50% de inteligibilidad o de discriminación. Y el umbral de máxima captación o de máxima inteligibilidad es cuando la curva llega al 100% de captación. 88 a 100% corresponde a una buena discriminación de la palabra. Generalmente se asocia a audición normal o hipoacusias conductivas. Ahora vamos a ver algunos gráficos. Entre el 60 y el 88% puede corresponderse con hipoacusias neurosensoriales. Y menor del 60%, cuando hay una mala discriminación, también hipoacusias neurosensoriales, pero ya hay que sospechar lesiones neuronales del órgano de Corti o del resto de la vía auditiva. Por eso es que es importante esta prueba y correlacionarla con la audiometría. Evalúa, como dije anteriormente, la discriminación de la palabra y nos puede ser muy útil para diferenciar, en el caso de las hipoacusias neurosensoriales, cuando tenemos alguna lesión a nivel del órgano de Corti o de primera neurona o del resto de la vía auditiva. Esto es una curva normal, vemos la audiometría normal. La curva, acá tenemos los umbrales. La logoaudiometría, se realiza por vía aérea. Por eso ven acá los signos de nada más que de vía aérea. Entonces se estimula por vía aérea. Acá vemos el umbral de voz, donde el paciente percibe la voz, pero no identifica la palabra. Y acá ya aparece el umbral de palabra. El umbral de palabra se llama también pie logoaudiométrico. El pie logoaudiométrico es donde se inicia la curva, ¿sí? El pie logoaudiométrico, los decibeles, tienen que coincidir con el umbral que tenemos en las frecuencias 500.000 y 2.000, que es el área de la palabra. Algunos incluyen la frecuencia 250 también. 250, 500.000 y 2.000, es decir, esto sería el área de la palabra. Nosotros buscamos los umbrales. Recuerden, el umbral se expresa en decibeles. Entonces, tengo que ver la frecuencia 1000. ¿A cuántos decibeles lo percibe? A 5. Es decir, el umbral, y se busca por vía aérea, ¿no? El umbral, entonces, que ustedes van a buscar es por vía aérea para una determinada frecuencia. Repito, la frecuencia 1000. ¿Cuál es el umbral para la frecuencia 1000?
Si nosotros bajamos, seguimos esta línea, acá está la vía aérea, nos fijamos, 5 decibeles. Entonces, el umbral de la frecuencia 1000, ¿sí?, en el oído derecho es de 5 decibeles. Hacemos lo mismo para la 2500, podemos incluir la 250, hacemos un promedio y ese valor en decibeles tiene que coincidir con el umbral de palabra. Esto es importante para ver primero si está bien hecho el estudio, o en algunos casos puede ocurrir que hay pacientes que por diferentes causas pueden simular y nos da la audiometría muy abajo y no se relacionan los umbrales que tenemos en el área de la palabra, los umbrales en la audiometría, con el umbral de palabra en la logo. Entonces, en la logo es muy difícil simular, no tanto en la audiometría. Entonces siempre hay que correlacionar, ¿sí?, el pie logo audiométrico, dónde empieza, cuántos decibeles tengo acá, con el promedio de estas frecuencias que comentaba recientemente. Seguimos aumentando el volumen, le van leyendo la lista de palabras, ¿sí?, el paciente responde, empieza a responder, hasta que llega al 100% de respuestas, capta el 100% de lo que nosotros le leemos. Cuando llega al 50%, acá, ¿sí?, es la captación, acá, ahí, es la captación al 50%, y el umbral de máxima captación lo tenemos acá al 100%. Este es oído derecho y este es oído izquierdo, es decir que estos umbrales se van anotando en la parte inferior del gráfico. Esto es una curva logométrica normal. En el caso de las hipoacusias conductivas, la forma de la curva es normal, pero está corrida a la derecha del gráfico. Si está desplazada a la derecha, ¿qué quiere decir? Que para lograr que llegue al 100% tengo que aumentar el volumen. Por lo tanto, el umbral de palabra, que es donde empieza la logo, normalmente estaba acá en 5 o en 10. Ven como ya acá está en 35, está en 40 para el oído derecho, es decir, se corrió a la derecha. Llega al 100%, pero también a un volumen muy alto. Es decir, que es similar, pero corrida a la derecha. Esta es la lista de palabras. Esta es una logo normal. Esta es una logo de una hipoacusia conductiva, es decir, corrida a la derecha, el gráfico. Acá tenemos una logodiometría, por ejemplo, que nosotros vamos aumentando el volumen, aumentamos el volumen, llegamos a acá más o menos 55 decibeles, está discriminando un 85%. Si aumento el volumen para que llegue al 100%, no llega, se mantiene, queda en 85. ¿Sí? Esto ya está indicando una hipoacusia perceptiva. Y si aumento el volumen, peor, discrimina peor, es decir que baja la discriminación. Esto se llama rollover, que es característico de lesiones a nivel del órgano de Corti. Es un equivalente sería un reclutamiento, se llama reclutamiento. Hay otros métodos para medir el reclutamiento, que son métodos objetivos mucho más fiables, pero bueno, da una idea también, o nos hace pensar que hay un reclutamiento. Cuando hablamos de reclutamiento, hablamos de lesión del órgano de Corti. Hay lesión coclear, lesión del órgano de Corti. Cuando hablamos de fatiga auditiva, hablamos de lesión neuronal, de primera neurona hacia arriba, ¿sí? Después verán más adelante qué pruebas hay para reclutamiento, qué pruebas hay para fatiga, que no corresponden a esta materia. Bien, entonces acá tenemos un rollover, una hipoacusia neurosensorial con reclutamiento. Y acá tenemos otra curva, la que está en amarillo, con una discriminación muy mala, queda en el 60%. Esta me estaría indicando una hipoacusia neurosensorial con una alteración en la discriminación, lo que me hace sospechar en lesión de primera neurona o lesión de la vía auditiva. Acá tenemos una hipoacusia mixta, donde está por el componente conductivo, obviamente está desplazada a la derecha, pero no sube rápido la curva al 100%, sino que se va aplanando, y llega al 100% a un volumen alto, a una intensidad muy alta, 100 para el oído derecho y 90 para el oído izquierdo. Una hipoacusia perceptiva sin reclutamiento,
ven cómo sube y llega al 100%. A veces acá lo que ocurre es que acá, por ejemplo, ya tiene molestia. Entonces, tal vez si no tuviera molestia y nosotros le aumentamos el volumen, a lo mejor se mantiene un poquito y después cae. Pero bueno, en este caso no se observa reclutamiento porque ya empieza, ya acá tiene molestia, entonces no puedo seguir aumentando el volumen porque le voy a generar dolor. Una hipoacusia perceptiva con curva logodiométrica sin reclutamiento. Y esta es con reclutamiento. No llega al 100%, se queda corta, ambas, es una hipoacusia bilateral simétrica, neurosensorial, y le aumento el volumen para ver si lograr llegar al 100%. No solo no llega, sino que empeora la discriminación. Esto es lo que se llama rollover. La hipoacusia de percepción con perfil de saturación, esto es característico de lesiones de primera neurona, recuerden que está en el ganglio espiral de Corti, puede ser lesión de primera neurona o del resto de la vía auditiva, indica lesión neuronal. Hay una alteración entonces de la discriminación importante, queda en 55 decibeles, una curva queda muy petiza, muy bajita, acá, con una hipoacusia perceptiva neurosensorial bilateral. Y esto es un fenómeno de rollover, como veíamos hoy, con mala discriminación. Es decir, que puede haber las dos cosas, podemos tener lesiones a nivel del órgano de Corti, o también podemos tener lesiones en primera neurona, es decir, lesiones en ambos sectores, como por ejemplo algunas presbiacusias, algunas pérdidas, la pérdida natural de la audición. Hay formas en que compromete el órgano de Corti, hay pérdida de células ciliadas externas, pero también hay pérdida de población neuronal en el ganglio espiral de Corti. Entonces vamos a tener alteración también en la discriminación, más allá de un reclutamiento por lesión de células ciliadas. Hipoacusia perceptiva severa, ¿sí? Unilateral. Cuando hay una hipoacusia perceptiva severa, casi no tenemos logo, no discrimina, es decir, se queda acá en 25. Recuerden que podemos estimular hasta 110, 120 decibeles, por lo tanto esto queda acá porque están los umbrales en la audiometría, están muy bajos. Los umbrales ven que están muy bajos, están por debajo de 60, ¿sí? Una hipoacusia severa. O en el caso de una anacusia, directamente no tenemos ningún umbral logo audiométrico. Todos los umbrales, ¿sí? Ven como que no percibe. Esto es una anacusia, entonces no tenemos logo. Mientras que el oído derecho, que está normal, la logodiometría normal. Bueno, esto es por un cuadrito sobre los trastornos de la audición, entonces relacionando un poquito lo que es en el caso de trastornos auditivos donde tiene que ver la conducción, donde está afectada la conducción. Vamos a tener ¿qué síntomas? Autofonía, sensación de oído ocupado, acúfenos de tono grave. Si es patología coclear, afección del órgano de Corti, algiacusia, le molestan los ruidos intensos, acúfenos agudos como un silbido, como una campanita, y síntomas vestibulares en algunos casos, es decir, va asociado con vértigo. Esto se llama síndrome cócleo-vestibular. Entonces, si aparece algo de esto, pensamos en lesiones a nivel del oído interno. O retrococlear. Retrococlear es de la cóclea hacia arriba, es decir, desde el ganglio, lesiones a nivel de ganglio espiral, que es donde está la primera neurona de la vía, al resto de la vía auditiva. Entonces vamos a tener acúfenos también agudos o tono variable, y sobre todo esto, por eso la importancia de la logo, si bien un estudio subjetivo, pero nos sirve mucho y tenemos vamos a tener una mala discriminación. ¿Qué patologías? Esto ya lo hablamos. Bueno, patologías de conducto auditivo externo del oído medio, tiene que ver con la conducción. Patologías cocleares puede ser de un trauma acústico, embriopatías, fetopatías, tóxicos, ototoxicidad por algunas drogas, puede ser una presbiacusia, es decir, después desarrollaremos cada una de las patologías. O patología retrococlear, también puede ser una presbiacusia, puede ser un tumor del octavo par, lesiones corticales, secuelas de accidentes cerebrovasculares, problemas vasculares o metabólicos.
Esto después lo vamos a desarrollar mejor cada una de las afecciones. Vamos a ir desarrollando la patología, patología de lo que es de oído medio, patología de oído interno. Con respecto a los métodos objetivos, tenemos la impedanciometría o medida de la impedancia acústica, las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos. La impedanciometría es la medida entonces de la impedancia acústica. La medida de la resistencia que ofrece el oído sería el paso del sonido. También tenemos una evaluación indirecta de la complacencia, la permisibilidad que tiene el oído al paso del sonido. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a colocar acá una probeta con un tip, que es, ahora lo van a ver después, un tip siliconado que se adapta al conducto, cierra por completo el conducto, y a través de esa probeta y del equipo, del impedanciómetro, esto vamos a estimular por un lado con sonido, ¿sí? el oído, ¿sí? el oído medio, la membrana, el oído medio va a llegar al oído interno, es decir, vamos a pasar sonido. Y por otro lado, presión de aire positivo y presión de aire negativo. Y el aparato va a medir el aire que se encuentra entre el tip que nosotros colocamos y la membrana timpánica, es decir, el aire que está acá. Va a medir este volumen de aire y nos va a mostrar si hay variaciones en este volumen de aire. Acá vemos un impedanciómetro, ¿sí? Con la probeta. Se hace biauralmente. Acá está. Acá tenemos la probeta, el tip siliconado, se coloca acá en el conducto y por acá va a pasar sonido, esto va a emitir sonido y presión de aire, positivo y negativo, y nos va a captar las variaciones de volumen que ocurren en este sector. Además de medir este volumen, las variaciones de volumen en este sector. Entonces nos va a dar una serie de gráficos y de medidas. Esto se pasa a presión positiva y presión negativa, que van de menos 400 a más 200 decapascales en el gráfico. Bien, ¿para qué sirve el impedanciómetro? ¿Qué información nos va a dar? Vamos a tener el timpanograma, ¿sí? Que vamos a ver los tipos de curva. El timpanograma es la expresión del movimiento que hace la membrana timpánica. Cuando pasamos aire a presión positiva, con el conducto totalmente obturado, empujamos la membrana hacia adentro, la membrana va a ir hacia el oído medio. Y cuando hay presión negativa, sale hacia afuera. Ese movimiento hacia adentro y hacia afuera que hace la membrana se va a graficar con una curva que se llama timpanograma. Nos da una idea entonces de la complacencia. Si se mueve mucho, es decir, que es una curva muy alta, nos indica que hay una complacencia aumentada. Nos va a medir el volumen, como dijimos recién, la presión que hay en el oído medio y el reflejo estapediano, el reflejo del músculo del estribo. Acá están, estos son los tips, ven, que se utilizan. Esta es la probeta, ¿sí? Por acá, entonces, este es un impedanciómetro manual. Por acá se estimula, ¿sí? Va a haber sonido y presión de aire positivo y negativo, porque el equipo tiene una bomba de aire. Pero también tiene esta vincha con un auricular que por acá se estimula con sonido nada más, que es para estimular el otro oído, como vamos a ver ahora. Bueno, hay impedanciómetros que son manuales, automáticos y semiautomáticos. Bueno, acá hay un colega que se ofreció para la foto, para mostrar cómo se coloca el equipamiento del impedanciómetro. Entonces acá está la probeta con el tip. En general uno tiene que sostener esto. Esto va a pasar a aire a presión positiva, presión negativa y sonido. Y a su vez tenemos esta vincha con un auricular. Por acá va a pasar sonido. Esto de que pase sonido, ¿para qué? Para buscar el reflejo estapediano. Cuando nosotros estimulamos un oído normal con una frecuencia a una intensidad de 70 decibeles sobre el umbral, es decir, si yo tengo una audición normal y yo le coloco un sonido
a 70 decibeles, le genero el reflejo stapediano, el reflejo de protección que tiene el oído, el reflejo natural. Ese reflejo, si yo estimulo, supongamos acá, el oído derecho, se lo genero en los dos oídos, a la vez. Por eso que si yo estimulo el izquierdo, puedo registrar el reflejo stapediano en el derecho y puedo hacer al revés después. El auricular lo pongo en este oído y la probeta del otro y registro el reflejo contralateral. ¿Sí? No sé si se entendió. Es decir, en una persona normal, nosotros estimulamos el oído con una intensidad aproximada de 70 decibeles y nos genera el reflejo de protección, que es por contracción del músculo stapediano y también del músculo del estribo. Eso tensa la membrana timpánica, entonces parte de ese sonido que viene con alta intensidad, con alto volumen, rebota, refleja. Eso es lo habitual, el reflejo que tenemos de protección. Eso se puede registrar, se puede registrar. Vamos a volver un poquito hacia atrás, acá. Cuando genero el reflejo de protección, genero el reflejo stapediano mediante un estímulo sonoro, se tensa la cadena, se tensa la membrana timpánica cambia de posición, se va a ir un poquitito hacia adentro, pues se va a tensar. Entonces el equipo que está midiendo este volumen, si la membrana se me mueve, este volumen varía. Ese cambio de volumen, el equipo lo capta y nos marca como reflejo stapediano positivo. Quiere decir que existió una contracción. No es que el equipo capta la motilidad propia del músculo, no, lo que capta es el cambio de volumen que ocurre acá, en este sector, entre el tip y la membrana, por el movimiento que hace la membrana debido a la contracción del músculo del estribo. Bien. Vamos a seguir. Acá. Entonces, dijimos, estimulo con sonido de este lado, registro el reflejo stapediano de este lado, eso se llama reflejo homolateral o ipsilateral. Pero a su vez estimulo del otro oído, el oído izquierdo, y registro en el derecho. Eso es el reflejo stapediano contralateral. Después hago al revés, el auricular viene de este lado y esto del otro lado, la probeta del otro oído, y registro ipsilateral y contralateral del otro oído. Entonces, la impedanciometría, ¿para qué nos sirve? Vemos la movilidad de la membrana timpánica que nos va a dar el timpanograma. Vamos a medir la presión de oído medio, la POM se llama, ¿sí? La presión de oído medio. Una presión negativa de 50 más 50 es normal, se miden decapascales. Identificar las perforaciones de la membrana timpánica. ¿Esto por qué? Porque para poder realizar la impedanciometría tiene que estar totalmente obturado el conducto, porque la probeta cuando pasa presión de aire, si hay una perforación timpánica y la trompa de Eustaquio está permeable, el aire se escapa a la rinofaringe, entonces el estudio no se puede hacer. Les va a decir que no obtura, no van a poder obturar. Si la trompa de Eustaquio está totalmente obstruida, sí, se puede hacer, se puede realizar, pero después veremos, tal vez más adelante, qué características tiene el volumen en esos casos. Ahora, por eso dice identificación de perforaciones en la membrana, porque puede suceder que no le puedan hacer el estudio, si ustedes no pueden obturar, tienen que sospechar que tiene perforada la membrana timpánica. También hay que ver, o nos da una idea de cómo está funcionando la trompa de Eustaquio y si hay líquido, obviamente, en el oído medio. El reflejo acústico también nos va a dar la información del reflejo stapediano cuando estimulamos de 70 a 80 decibeles sobre el umbral, por encima del umbral. En una persona normal, cuando le ponemos un sonido a 70, ahí le genero el reflejo stapediano. Ahora, si yo tengo el umbral en 30, para generarle el reflejo, le tengo que poner el estímulo, la intensidad, a 100 decibeles, porque es 70 sobre el umbral.
Bueno, y acá tenemos los parámetros de respuesta. Vamos a ver entonces qué características tiene el umbral, a qué intensidad aparece el umbral. También podemos ver cuánto dura, si hay una caída normal o patológica o una caída patológica. Una caída fisiológica o una caída patológica. El umbral también nos sirve para ver reclutamiento y nos sirve para ver si hay fatiga. Después más adelante vamos a ver ese tema. Vamos de a poco incorporando información. Hay una clasificación de acuerdo al tipo de curva. Este es el timpanograma. La curva es el timpanograma. Entonces, clasificación de Scherger. Tipo A, timpanograma tipo A, es un oído medio normal. Este es el movimiento que hace la membrana timpánica. Tipo AS es un timpanograma normal, pero más bajo. El alto de la curva es más baja. Esto AS es de sujeción, indica sujeción o fijación de cadena osicular. Tipo AD de disyunción, cuando hay un movimiento exagerado de la membrana timpánica. Recuerden que esta curva es lo que nos indica el movimiento que hace la membrana. En este caso se mueve demasiado. Una membrana timpánica complaciente es de disyunción. Tipo B, donde no tiene movilidad directamente, por eso está plana, no se mueve como lo normal, sino que está plana. Esto es tipo B, generalmente es o perforaciones timpánicas con trompa no permeable, o también se llama curva de masa, que es cuando hay líquido o un derrame de líquido de viscosidad variable en el oído medio. Tipo C es cuando el timpanograma está desplazado a la izquierda del gráfico. Ahora vamos a ver unos gráficos donde acá estaría el 0, acá hay presiones negativas y acá hay presiones positivas. Entonces se desplaza hacia la izquierda del gráfico, nos indica obstrucción o disfunción de la trompa de Eustaquio. Esta es la curva plana que hablamos hoy, con líquido, el reemplazo de aire por líquido en el oído medio. Esto, la curva ongulada obtusa, acá está el 0, acá están las presiones en decapascales y acá en mililitros. ¿Sí? En las abscisas está la presión en decapascales y en las ordenadas tenemos el volumen en mililitros. La presión, menos 100, menos 200, menos 300, y estas son presiones positivas. El pico de la curva tiene que estar entre el 0 y menos 50 o más 50. Eso es lo normal. En algunos chiquitos es tolerable hasta menos 100 o más 100 en la infancia. Pero si tengo un pico de esta curva en menos 200 o menos 300, me indica una disfunción de la trompa de Eustaquio. En este caso es una curva baja, petiza, como puede ser en la otosclerosis, una curva tipo AS de la clasificación de Scherger. Esto es una curva normal, con el pico casi en el 0. A veces tenemos este tipo de curva en M, así, cuando hay secuelas cicatrizales o placas de timpanosclerosis, calcáreas, placas calcáreas en la membrana timpánica, como esta también, en tímpanos monoméricos, es decir, en tímpanos muy delgaditos, muy finitos, o con placas calcáreas, o con retracciones cicatrizales, podemos tener tipos de curva en M. Curvas dentelladas, así, en el caso de que exista una transmisión, por ejemplo, de latidos hacia la caja. ¿Cuándo puede suceder eso? En el caso de algunos tumores, por ejemplo, que se llaman glomus, son glomus de la yugular, de la vena yugular, que recuerden que la yugular está en íntima relación con el piso de la caja del tímpano, y si hay un proceso tumoral, como son los glomos o tumores glómicos, pueden invadir y meterse en el oído medio, meterse en la caja. En ese caso, bueno, podemos ver una curva dentellada. También hay glomos timpánicos, que son de las arterias de la caja. Esta es una curva de disfunción tubárica desplazada a la izquierda. El pico, siempre miren el piquito, lo trasladamos hacia abajo de presión negativa excesiva. Igual el equipo les va a marcar la POM, la presión de oído medio. Les va a decir, acá va a marcar 200, menos 200, por ejemplo. Esto es como a lo que hablábamos hoy de reflejo acústico, que ¿por qué si yo estimulo con sonido el caracol, vamos a suponer, del oído izquierdo, el órgano de Corti del oído izquierdo, le genera un reflejo estapediano no solo homolateral, sino contralateral? Porque la vía es cruzada, es decir, los estímulos en el órgano de Corti, en este caso del oído izquierdo,
van a ser recibidos la primera neurona, ganglio espiral de Corti, de ahí va a los núcleos cocleares ventrales, tiene conexiones con el nervio facial y las fibras bajan homolateralmente, las fibras del nervio facial, para el músculo del estribo homolateral, pero cruzan hacia la línea opuesta, a través del cuerpo trapezoide, al facial opuesto, contralateral, ¿sí? Lo mismo del lado derecho. Por eso que el reflejo estapediano es homolateral y contralateral. Y se genera estimulando un oído y genero en los dos oídos a la vez. Después tenemos las autoemisiones acústicas dentro de los estudios objetivos. Esto vamos a ver ahora algo así en general, pero lo vamos a desarrollar mejor. Lo mismo también que la impedanciometría, en la medida que vamos avanzando con la patología, vamos a ir explicando algunos tips, algunas cosas de cada estudio en sí. Las autoemisiones acústicas, entonces tenemos una fracción de sonido generada por la actividad fisiológica de la cóclea, la célula ciliar externa, y que puede ser registrada en el conducto auditivo externo. ¿Por qué se llama autoemisión? Es decir, desde ahora tenemos que saber que cuando nosotros estimulamos el oído con un sonido, el oído reproduce ese sonido. Sería como que emite sonido, ¿sí? Y eso puede ser captado a través del conducto auditivo externo. Depende de la forma de estimulación, el tipo de estímulo que utilizamos. Y bueno. Pero por lo pronto tienen que saber que la célula ciliada tiene esa propiedad de reproducir, la célula ciliada externa tiene la propiedad de reproducir el sonido con que es estimulada, y eso es gracias a las propiedades contráctiles que tiene la célula ciliada externa después de ser estimulada. Es decir, después de ser estimulada se va a contraer gracias a esas propiedades contráctiles, y va al contraerse, obviamente, mueve los cilios, deflexiona los cilios y se vuelve a despolarizar. Reproduce el sonido con que es estimulado. Por eso se llaman autoemisiones acústicas. Eso es a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar? Espontáneas, provocadas, sincronizadas o por productos de distorsión. Como les decía hoy, es según el estímulo que uno emplea o que la fonoaudióloga emplea para que aparezcan las autoemisiones. ¿Para qué se utilizan? Screening en recién nacido, se realiza en todos los recién nacidos. Después lo vamos a ver esto con más detalle, vamos a ver el flujograma, qué se hace si dan positivas, si dan negativas, es decir, cómo es el flujograma en el screening, para ver diagnóstico específico en la función coclear. Es decir, la autoemisión nos da información de la cóclea, nada más, es decir, de cómo está el funcionamiento coclear, cómo está el funcionamiento del órgano de Corti. Sí, podemos hacer diagnóstico diferencial, por lo tanto, entre una lesión coclear y una retrococlear. Para monitorear ototóxicos, pacientes que reciben drogas ototóxicos, como algunos antibióticos, gentamicina, canamicina, neomicina, algunos tuberculostáticos, drogas que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Para monitoreo de hipoacusias inducidas por ruido, para investigar susceptibilidad al ruido. Y las características generales es que son objetivas, rápidas, no invasivas, individuales, son reproducibles y reflejan la salud coclear. Acá está entonces el tipo de autoemisión acústica, la espontánea, la transitoria y productos de distorsión, ¿qué estímulo vamos a utilizar? Espontánea ninguno, transitoria se utiliza en clic, y por productos de distorsión, dos tonos puros simultáneos. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de hipoacusia? Esto también lo vamos a desarrollar cuando hablemos de hipoacusias infantiles. Pero bueno, hay algunos chiquitos que entran dentro de lo que son grupos de riesgo auditivo, o que tienen factores de riesgo de hipoacusia. Por ejemplo, antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, que la madre haya tenido infecciones, por ejemplo, una rubiola, citomegalovirus, una toxoplasmosis, herpes. Digamos que la madre adquiere alguna de estas enfermedades durante el embarazo, por lo tanto eso va a producir lesiones en el aparato auditivo del bebé. Malformaciones craneofaciales, que sea un bajo peso al nacer, menos de 1500
gramos al nacer, que tenga hiperbilirrubinemia, puede ser una enfermedad hemolítica, la bilirrubina elevada, se deposita en los núcleos de la base, o una meningitis, o que recibe drogas que son ototóxicas, que lesionan el oído, o que haya estado con respirador, o algunos síndromes que incluyen sordera conductivo neurosensorial, o Apgar bajo, de 0 a 4 al minuto, lo normal es 10, es el test rápido que se hace en todo chiquito recién nacido. Es decir que podemos tener un chiquito que tenga algún riesgo de tener una hipoacusia. En estos casos, si bien se hacen las autoemisiones, hay que realizar también, está indicado realizar potencial evocado auditivo, porque a lo mejor no tiene lesión coclear, tiene lesión de la vía y las autoemisiones nos dan normales, entonces es conveniente también realizar potencial evocado. Pero bueno, ese tema lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante. Sí, las autoemisiones sirven para screening auditivo. En casi todos los protocolos actuales se recomienda comenzar con el programa, utilizar el programa con el registro de autoemisiones, ¿sí? Y testear o retestear con potenciales evocados. Esto sobre todo en los que son de riesgo. ¿Y qué es el potencial evocado auditivo de tronco cerebral? Registra la actividad bioeléctrica, es decir, las despolarizaciones que van ocurriendo en cada una de las estaciones neuronales de la vía auditiva, las variaciones que hay en el voltaje, ante el estímulo de la vía auditiva. Se produce antes, tras o durante la estimulación acústica. ¿Qué potenciales evocados tenemos? De latencia temprana, de latencia media y de latencia tardía. Es decir, ¿qué se analiza así a grandes rasgos? Es la latencia. Latencia es el tiempo que tarda en aparecer la respuesta ante un estímulo. Nosotros estimulamos y vamos a obtener una respuesta. El tiempo que tarda en aparecer la respuesta es la latencia. Sería como si yo, no sé, me pincho la mano o toco algo caliente, saco la mano. Es decir, el tiempo que tardo entre que me quemo y sacar la mano, es decir, la respuesta. Latencia temprana, tenemos la electrocoreografía y la de tronco cerebral, son entre 5 y 10 milisegundos. Las de latencia media, o los de latencia media, 50 milisegundos. Esto es el tiempo de ventana de análisis. Y de latencia tardía, más de 300 milisegundos. Es decir, que nosotros vamos a estimular y vamos a obtener diferentes curvas, que son los cambios de voltaje que ocurren en los diferentes puntos o estaciones de la vía auditiva. La despolarización, que ocurre esos cambios de voltaje por despolarización. Y vamos a analizar a cuántos milisegundos aparece cada curva. Esto es un pantallazo, ¿sí?, de lo que es un potencial evocado. ¿Para qué es útil? Para el topo diagnóstico, ¿sí? Porque tenemos la onda 1, se llama tiempo de conducción periférica. De la 1 a la 5 es el tiempo de conducción central. Es útil para enfermedades neurológicas o otoneurológicas, como los neurinomas o tumores que comprometen el octavo par. Va a estar prolongado este tiempo. También el tiempo de la onda 5, la latencia de la onda 5 va a estar muy demorada. Eso hace sospechar en lesiones del octavo par craneal, como bien puede ser un neurinoma o cualquier otra afección de origen neurológico con compromiso del octavo par. Determinar el umbral auditivo, como es un estudio objetivo, entonces nos sirve para determinar el umbral auditivo en niños o en el caso de juicios, cuando necesitamos un dato más correcto, ¿sí?, sobre los umbrales, en el caso de simuladores o de simuladores, en el caso de débiles mentales, pacientes psiquiátricos o afásicos, ¿sí? También está el potencial evocado con búsqueda de umbrales. ¿Cómo se registra? La onda 1, que es el órgano de Corti, la onda 2, núcleos cocleares, la onda 3, el complejo olivar superior, la onda 4, el núcleo anterior del menisco lateral, la onda 5, el tubérculo cuadrigémino, ¿sí?, la onda 6, el cuerpo geniculado, y la onda 7 es la última de distinguirse y la citamos en las radiaciones de la vía acústica. Es decir, acá está cada onda con las diferentes estaciones de la vía auditiva.
Y vamos a registrar entonces las latencias, ¿sí? El tiempo de aparición o latencia en milisegundos. A cuánto tiempo aparece la onda 1, la onda 2, la onda 3, la 4 y la 5. Tenemos, por ejemplo, de 1,5 a 1,7 milisegundos, la onda 2 2,5, 3,7 la onda 3, 4,5 la 4, 5 la 5,6 la onda 5. En general, uno puede decir, bueno, la onda 1 1,5 milisegundos, la onda 2 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, más o menos 0,2 milisegundos. Más o menos ahí tenemos un pantallazo de las latencias normales de aparición de cada una de estas ondas. Bueno, muchas gracias. Es un video un poco largo, pero de a poco, es decir, vamos a ir incorporando conocimiento y más datos, sobre todo de los estudios que va a realizar la fonodiólogo o el fonodiólogo, y ampliar en algunos puntos de acuerdo a las patologías o qué es útil para cada patología. Gracias.